¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Qué se entiende por gracia suficiente? La gracia es un favor inmerecido. La gracia de Dios es su concesión de cosas buenas a aquellos que solo merecen el castigo. La palabra suficiente significa adecuado o capaz. La gracia suficiente habla de la gracia de Dios que otorga salvación, preservación y todo lo demás que el creyente necesita en esta vida y en la venidera. La gracia suficiente no es un término bíblico, sino más bien una descripción técnica de la gracia de Dios como se revela en las Escrituras. La única vez que las dos palabras se usan juntas en las Escrituras es en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Pablo tenía algún tipo de aflicción física que le causaba verdaderas dificultades. Sin duda, pensó que podría servir al Señor de manera más eficaz si no tuviera esta dolencia física que lo frenara. Dice que le pidió al Señor repetidamente que se lo quitara, pero la respuesta del Señor fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En otras palabras, en este caso, Dios le mostró gracia a Pablo no quitando la dolencia, sino dándole la capacidad de soportarla. En respuesta, Pablo dice: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». El concepto de gracia suficiente es que la gracia de Dios es adecuada, suficiente, para cualquier cosa que necesitemos. Primero, necesitamos la salvación y el perdón de los pecados. La gracia de Dios proporciona eso para todos los que lo acepten. Entonces, el creyente necesita la gracia para vivir la vida cristiana. La gracia de Dios es suficiente aquí, ya sea que el creyente experimente pobreza o abundancia, dolor o placer. A menudo, los cristianos se preguntan cómo es posible que sobrevivan a la persecución y las dificultades de las que han leído en otros tiempos o de las que han oído hablar en otros lugares. Un cristiano podría preguntarse: si tuviera un arma en mi cabeza, ¿negaría a Cristo? Si todo lo que estaba en juego era la determinación humana, en el mejor de los casos podría ser un fracaso. Pero el cristiano puede confiar en el hecho de que la gracia de Dios será suficiente para las dificultades cuando llegue, aunque no haya sido evidente antes. En realidad, ningún cristiano es intrínsecamente suficiente. Cada cristiano, abandonado a sus propios recursos, fracasaría miserablemente. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5. Expresa la idea de manera hermosa sin usar el término gracia suficiente. Cuando llegue el momento, la gracia de Dios será suficiente para llevar al creyente a través de todo lo que pueda encontrar. Al centrarse en la suficiente gracia de Dios en lugar de las debilidades humanas, los cristianos pueden afrontar el futuro con confianza. Con Pablo, los cristianos pueden abrazar con entusiasmo sus propias insuficiencias, sabiendo que estas insuficiencias los empujarán hacia la gracia de Dios todo suficiente. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.